Señoras y señores, vamos a lo que les habíamos anunciado. Aquí estábamos conversando con ella, que es una mujer muy joven, muy guapa, es politóloga de profesión, tiene sobre sus espaldas una gran responsabilidad. Ella es presidenta de la Cámara de Senadores. Adriana Salvatierra está con nosotros, bienvenida. ¿Cómo está, Casimira? Un placer, encantada Igual. de estar en su programa y feliz de compartir en esta hora con un platito tan rico de comida, una charla que seguramente será muy buena. Un placer estar contigo. Estoy segura que así va a ser. Además sé que se cuida, porque me decía ella, después de comer esto me voy al gimnasio. ¿Con qué tiempo? ¿Con qué tiempo hace todo esto? Mira, el lunes, miércoles y viernes, si es posible, y si me encuentro aquí además en la ciudad de La Paz, claro, trato de entrenar desde las 6. Obviamente los jueves tenemos bancada a las 5 de la mañana, eso implica despertarse 4:30. Y los martes tenemos a las 7:30 ya bancada de nuestro partido, con todos los diputados de Senado. Entonces, todos los días mínimo la jornada empieza, si es jueves a las 4:30, si es lunes, miércoles y viernes a las 5:30, si es martes empieza a las 6:30. Oye, entonces todos los días temprano. La madrugada. Y en este frío, por Dios, te lo dedico. Y sabes que hacer ejercicio para mí no es una cuestión de un tema estético. Uno acumula tensiones por el trabajo, por supuesto, y la única forma es realizar actividad física, ¿no? Yo trato de realizarla aquí, o quizás hay semanas que no puedo definitivamente ir al gimnasio, o meses que no puedo ir al gimnasio. Pero te cuidas en la comida. No, ¿tampoco? Yo como todo, Ay, qué belleza. Como todo, pero trato sí de estar trotando en Santa Cruz, en escaparme en algún ratito, llevo a pasear a mis perros al cambódromo, entonces patino, cualquier cosa que se pueda hacer hago. Ahí te cuidas. Bueno, Oscarito, ¿cuál es el menú, por favor? Hoy a elección, por si acaso. Claro que sí, a elección, y gracias a Café Ciudad tenemos un pique macho para Casimira, y para nuestra invitada tenemos una trucha a la plancha. Café Ciudad está en la Plaza del Estudiante y también frente al monobloc de la Universidad Mayor de San Andrés. Buen provecho. Muchas gracias, Oscar. Bueno, tienes el tercer cargo en la línea de sucesión después del presidente y vicepresidente. No podías asumir la presidencia en ejercicio porque no habías cumplido 30 años. Acabas de cumplirlos el pasado 3 de junio. Creo que todos hemos estado atentos, ¿no?, a ese cumpleaños. Qué cumpleaños más público. Oye, ¿no? claro, Queda más público. Te sentirás feliz. O sea, porque bueno, hacer el cambio de dígito igual siempre implica una... Claro, ¿no? Y acabas de cambiar el dígito, o sea, ya estás lista para asumir la presidencia en ejercicio en caso de darse, ¿no? Bueno, existe la sucesión de carácter constitucional, por supuesto. De todas maneras, el rol diario, en realidad, que es la presidencia de la Cámara de Senadores, es mucho más fuerte de lo que puede imaginarse, porque hay un conjunto de tareas que no salen a la luz, ¿no? Esas reuniones previas que tenés previo a un proceso, a sacar en la sesión del Pleno de la Cámara de Senadores una normativa, a que sea tratada en la Cámara de Senadores, antes de que sea tratada en la Cámara de Diputados, discusiones con los sectores, la revisión técnica. Y además yo tengo un problema, que es probablemente el mismo problema que tenía mi compañera, que era presidenta del Senado y también de diputados, Gabriela, y es que yo concentro mucho, me cuesta mucho delegar cosas. Claro, te gusta hacer todo a ti, ¿no? Y Y ver que todo esté perfecto. Bueno, revisar. Creo que es el mal de muchas de nosotras las mujeres, oye, cosa que no les pasa a los hombres. Los hombres tienen más facilidad de delegar ciertas cosas. Nosotras somos más desconfiadas. ¿Qué será, no? Pero yo creo que es el tema de la responsabilidad. Sí, somos bien responsables. Sí. Ahora, esta tu gestión tiene que ser verdaderamente muy eficiente. Yo estoy segura que tú lo tomas de esta manera. Cualquier mínimo error puede ser magnificado, puede ser complicado, como lo ha sucedido con el tema de tu nacionalidad. Pero me gustaría que nos cuentes y nos des una evaluación de tu trabajo hasta ahora. ¿Estás de enero a la fecha 6 meses? 5 ¿no? y algo. ¿No es cierto? 5 y algo. ¿Cómo lo evalúas? Mira, hay un conjunto de cosas que el aterrizar a la gestión pública toman tiempo. Yo diría los 3 primeros meses son de adaptación, pero es una adaptación que ni siquiera la sentís. Cuando te das cuenta y estás en ese proceso de adaptación del procedimiento burocrático, de la revisión es precisa de cuál es tu nuevo rol al frente de la Cámara de Senadores.
Y lamentablemente la gestión pública no perdona plazos, además, ¿no? Ese es el principal conflicto que tenemos. Pero ¿cuáles han sido las metas trazadas al inicio? Nosotros tenemos, por ejemplo, una nueva... hay temas que están en la agenda pública y que están siendo abordados aún cuando nosotros no lo veamos precisamente en la agenda directa de gobierno. Pero, por ejemplo, el tema de innovación, tecnologías, todo esto que hace la economía del conocimiento, que es precisamente cómo se empiezan a gestar iniciativas en realización de aplicaciones, en desarrollos de instrumentos tecnológicos, etcétera, etcétera, y que el Estado probablemente tiene una mirada muy conservadora para estos emprendimientos. Cuando un joven desarrolle, por ejemplo, una aplicación tecnológica y quiere obtener un crédito de la banca para desarrollar su aplicación, para sacar adelante esta iniciativa, resulta que la banca es muy conservadora al momento de evaluar los riesgos. Es verdad, eso nos falta, ¿no? Entonces, uno de los elementos era precisamente cómo nosotros trabajamos con jóvenes que tienen iniciativas, con jóvenes que están trabajando en estos emprendimientos de innovación, que es lo que se conoce como startups. Y lo están logrando. Ya realizamos taller aquí en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, nos falta Tarija, Chuquisaca y El Alto. Y con eso ya empezamos el proceso de construcción de la normativa. Obviamente va a ser un debate enorme porque el Estado tiene lógicas conservadoras, ¿no? Y cuesta mucho no dejarse asumir en aquellas. El segundo elemento importante para nuestra gestión es el tema ambiental. Estamos viendo el tema de la reducción progresiva, no solamente de bolsas plásticas, sino de plástico en general, con talentos impresionantes que existen aquí, por ejemplo, aquí en la ciudad de La Paz particularmente. Hay unas chicas que tienen una empresa que se llama Innovaplast. Sí, sí. Y ya están a punto de presentar plástico hidrosoluble. ¿Qué es el plástico hidrosoluble? Metes la bolsita de plástico en el líquido y se deshace. Y puedes tomártelo. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Ay, entonces, qué cosa bárbara. Estamos impulsando esas iniciativas que guardan relación con una agenda también que es de carácter ambiental. Y particularmente esta legislatura también abordó en temas de justicia la ley de abreviación procesal penal, que es como nosotros... Ese es un dolor de cabeza muy grande. Tremendo. Y que teníamos la esperanza de solucionarlo con la ley del Código del Sistema Penal, pero bueno, fue recogido de esa experiencia fue recogida la parte procesal y esperamos se pueda avanzar en términos de justicia. Bueno, vamos avanzando. Vamos avanzando. Ahora estamos a nada de las elecciones generales. El presidente Evo Morales apuesta a un cuarto mandato a pesar de generar molestia en la oposición y en algunos sectores de la población. Me gustaría también preguntarle a la presidenta de la Cámara de Senadores cómo evalúa estos 14 años ya de gobierno. Bueno, 13 todavía. 13, pero ya se va a los 14 años de gobierno del presidente Evo Morales. Sus fortalezas, pero también sus debilidades, que no son pocas. ¿De la persona o del gobierno, dices tú? Del gobierno, del gobierno del presidente Evo Morales. Mira, la principal fortaleza es que considero que Evo Morales 13 años después ha sido invariable en el apoyo popular. Los campesinos, los trabajadores, los pobres del país, esos casi 3 millones o 4 millones de personas que lograron salir de la pobreza producto de 13 años de gobierno, producto de la implementación de un nuevo modelo económico. Creo que ese apoyo invariable de este sector de la sociedad es sin duda algo positivo. Otro elemento que creo también que ha sido invariable en el presidente Evo Morales es que no ha sucedido como en otros procesos donde empiezas con un apoyo popular, pero te vas distorsionando en el camino y vas dejando de lado la agenda de los sectores sociales más humildes. Ese es el otro aspecto positivo. Creo que Evo Morales sigue estando al lado de los más pobres del país y trabajando día a día por ellos. El tercer elemento creo que es positivo, es precisamente la estabilidad económica. O sea, es indudable, en este país, en 13 años de gobierno, se rompió con el estigma que había dejado el periodo de la UDP, el anterior gobierno de izquierda, cuando se recupera la democracia, de una mala administración económica, de una incapacidad para gestionar lo público, cifras de inflación, empobrecimiento extremo, quiebra de empresas estatales.
Y lo cuarto creo que es la democratización de la riqueza. O sea, Bolivia no solamente ha crecido, ha roto el estigma de una izquierda que no sabe administrar el Estado, sino que sabe administrar el Estado, un Estado que crece, que es primero en crecimiento económico en América Latina, pero que además ese crecimiento no se queda aquí arriba, se redistribuye en la gente. Y por eso más niños comen, más niños van a la escuela, menos madres mueren en las salas de maternidad y las personas tienen una vejez más digna. Y las debilidades que son varias, ¿no? Si tenemos que hablar de justicia, si tenemos que hablar de narcotráfico, si tenemos que hablar de corrupción, de salud también, porque todavía el SUS no está logrando lo que quiere. Lo que pasa es que, a ver, vamos de atrás para adelante. En el Sistema Único de Salud siempre se dijo que el Sistema Único de Salud iba a ser un proceso de implementación gradual. Como nosotros, en un país donde en 180 años no se le dio salud gratuita a la persona, esperamos que se resuelva en 4 meses de implementación. O sea, esto va a ser un proceso gradual, tomará tiempo, seguramente 3, 4, 5 años, pero al final nosotros esperamos que en ese proceso de gradualización se consigan 2 elementos fundamentales. El primero de ellos es que toda la gente pueda ser atendida. Y lo segundo es que la salud deje de ser un privilegio para las personas que tienen recursos económicos. Toda la gente será atendida, pero además será atendida de forma gratuita. Y eso creo que es un principio fundamental. Y tiene pues sus bemoles, por supuesto, y además tiene muchos sectores que apuestan al fracaso del Sistema Único de Salud, que no están de acuerdo con el principio de la salud gratuita, porque les interesa mantener la salud en manos de privados para que la gente se vea obligada a pagar y enriquecer los bolsillos de unos pocos. Entonces tendrá sus problemas, pero creo que estamos en un avance muy importante hacia la implementación y el reordenamiento del sistema de salud. Antes de la implementación del SUS, por ejemplo, los hospitales de segundo nivel que tienen 4 especialidades básicas casi no tenían presencia y había mucho desorden. La gente, si se encontraba en un cuadro viral de resfrío, por ejemplo, inmediatamente iba al hospital de tercer nivel. En Santa Cruz, digamos, al San Juan de Dios, al hospital japonés, etc. Cuando esto podría resolverse en tu centro más próximo al de tu casa. Solamente que la gente no confiaba. Entonces estamos en ese proceso de reordenamiento. En temas de narcotráfico, nosotros compartimos que hay, por supuesto, observaciones serias a los últimos hechos que han sido denunciados. Pero creo que lo más importante es dentro de eso las acciones que se han desplegado para que primero una institucionalidad como la policía deje de mancharse con vínculos con este ilícito. En 2 líneas se han planteado las acciones por parte del ministro de Gobierno y creo que es importante reconocer aquella gestión. La primera de ellas en términos académicos y la segunda en términos de transparencia. Académicos, la limitación del ingreso a la Escuela Nacional de Policías, el cambio de la malla curricular, etcétera, etcétera. Y el segundo elemento, que es el que guarda relación con la transparencia, las declaraciones juradas, el polígrafo, el levantamiento del secreto bancario y la intervención que se realizó el sábado también es muy importante en torno a Aunque hay gente que dice, váyanse a Chimoré, ¿por qué empezaron por el Beni? Dicen, pero bueno. Porque los reportes que te mostraron fueron los del Beni, o sea, si te demostraran reportes similares en Chimoré, claro, la ruta sería Chimoré, digamos. Pero los reportes en realidad hablan de que desde el Beni, y por eso se han intervenido cerca de 40 hangares y 130 avionetas están sometidas a un proceso de aspiración. ¿Y la justicia? Yo creo que es un tema pendiente que tenemos y que hemos realizado los esfuerzos, pero evidentemente no solamente pasa por el cambio de la normativa, sino también pasa por las personas. O sea, el ministro Héctor Arce dice, un bisturí en manos de un médico puede salvar una vida, pero en manos de una persona, de un criminal, puede acabar con una vida. Una buena normativa, que es la que considero que hemos emitido, como la Ley de Abreviación Procesal Penal o como lo que era el Código de Sistema Penal, quizás hubiera transformado estructuralmente la justicia, especialmente en materia penal donde más conflictos tenemos.
Hemos recién promulgado la Ley de Abreviación Procesal Penal. Entre agosto y septiembre se verá el proceso de implementación y esperemos que rinda los resultados correspondientes. Presidenta, yo quiero mostrarle las siguientes imágenes, por favor, y que me diga qué le parece lo sucedido en el Beni. Han denunciado que personal de Ceresi Pando empadronó a la gente en el Beni. Ya se habla de fraude, Presidenta. ¿Podemos ir, por favor, con las imágenes? Vamos a pedirle a Rodrigo, por favor, que me muestre esas imágenes del Beni, que imagino ya las tiene listas, porque claro, esto ha estado en titulares, Presidenta, de los periódicos, en titulares de redes sociales, en fin, la gente ha estado comentando, y la oposición ya dice, ojo, se viene fraude, lo hemos dicho, tienen que cambiar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Estarán investigando, me imagino, ¿no? Ya se habla inclusive de que se trataría de una persona que trabajaba de manera eventual. Bueno, aquí hay que investigar y a fondo. Por supuesto, mira, a ver, yo creo que es importante, de todas maneras, que el pronunciamiento oficial de media mañana que dio el Tribunal Electoral Departamental responsabilizaba al Ceresi. Más allá de tirarnos las responsabilidades entre una institución y otra que hacen parte finalmente de un mismo órgano, lo importante es que se esclarezca. Si existen responsabilidades de carácter penal, por supuesto que se proceda por la vía penal correspondiente. Pero creo que tampoco puede dejarse de lado que hay una oposición que hace bastante tiempo está buscando que inviabilizar el proceso electoral pidiendo la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué implicaría esto? Un simple cálculo realicemos de imaginar que la siguiente semana renuncian los magistrados, los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Iniciamos un proceso nuevo de elección de vocales, discutimos un nuevo reglamento, ¿se realizarían las elecciones en octubre? ¿Estaríamos en posibilidades de realizarlas si es que a solicitud de la oposición se inviabiliza el proceso electoral? Entonces, yo creo que hay elementos más de fondo que dan cuenta de una actitud irresponsable por parte de la oposición. Tiene que existir un proceso electoral en octubre porque en enero del siguiente año termina el periodo constitucional del presidente Evo Morales. Inicia un nuevo periodo constitucional con un presidente, sea el presidente Evo, sea un candidato. A propósito de eso, usted decía en las últimas horas que el presidente Evo Morales va a ser presidente las veces que quiera. ¿Eso dijo o le exageraron en el titular? No dije eso en ningún momento. De hecho, la entrevista en realidad original la realizó la periodista de ANF, Nancy Bacaflor. Y no es el presidente será presidente las veces que quiera. Un presidente es electo por una votación. Y esa votación determinará si el presidente Evo Morales continúa en el proceso electoral o no. Continúa al frente del país o no. Por ahí la gente decide en el proceso electoral del 20 de octubre que Víctor Hugo Cárdenas sea presidente. De todas maneras, eso está en la decisión de la gente y creo que ese es el voto popular que definirá el proceso electoral en octubre. ¿Qué le dice lo sucedido con el gobernador Urquizo en Chuquisaca? De verdad que a mí me ha dejado boquiabierta. Primero porque, claro, la mujer se da cuenta, al primer momento se molesta, hasta que ve que se trata de una autoridad y se ríe con él. Y las últimas declaraciones del ministro de Justicia también me dejaron boquiabierta, porque él dice, están exagerando. ¿Exageraremos las mujeres y la población en general en un acto así, que está clarísimo, Presidenta? Mira, yo no comparto nada. Se lo he manifestado públicamente. Puede que en este punto tengamos alguna diferencia si es que el ministro ha realizado esta declaración. No la he escuchado particularmente, pero por lo menos yo lo he manifestado desde mis cuentas en redes sociales. Y lo que más me incomoda es que pareciera que existe por los medios, por la oficialidad mediática, excepto por este programa, y yo valoro lo que hace. Tratamos de ser muy ecuánimes. No, más allá de la ecuanimidad, hay medios que no lo han querido sacar. Hay medios que no han querido hablar del tema. Y yo creo que es necesario hablar del tema, porque este elemento se convierte en una vulneración del espacio privado de una persona, del espacio personal de una persona. Y no lo comparto desde ningún punto de vista.
es mi compañero de partido, es el gobernador de Chuquisaca. ¿Debería renunciar? Tampoco creo que por esto sea necesario entrar en ese campo. Yo creo que él tiene que disculparse, sí, porque la gente espera otra cosa de nosotros como servidores públicos. El ciudadano boliviano espera otro comportamiento de los servidores públicos, y no este. Y yo ratifico lo que he dicho públicamente en mis redes sociales. Me siento avergonzada de que estas situaciones sucedan. Ahora, lo que creo es que estamos en un tiempo en el que cuando estos elementos o cuando estos sucesos acontecen, hay menos impunidad que hasta hace 10 años, 15 años, 20 años. Es decir, hoy día la sociedad tiene absolutamente claro qué es un hecho de violencia, qué es la vulneración del espacio personal, qué es, cuál es el comportamiento que esperan de un servidor público. Tengo una última consulta. En los países de la región se está viendo un resurgimiento de gobiernos de derecha. A su juicio, ¿qué le está faltando a la izquierda para que se esté dando este giro y esta falta del voto popular en algunos países, ¿no? Que antes lo tenían asegurado? Es que yo no creo que estemos en un proceso de resurgimiento y el triunfo de un modelo. Yo creo que hay una América Latina que está en disputa. Una América Latina en la que el proceso electoral de Argentina, de Bolivia y Uruguay darán cuenta de si se habla o no de un nuevo tiempo, de si existe todavía o si subsiste en este momento en la izquierda latinoamericana una disputa geopolítica, o si efectivamente se continúa apostando por los modelos de soberanía, de dignidad en torno a los procesos que existieron desde finales de la década de los 90 y principios del 2000. Entonces, yo no diría que el triunfo de Bolsonaro per se significa un resurgimiento de los movimientos conservadores. Si esto se ratificara en la votación de Argentina, ahí podríamos estar hablando de un escenario distinto. Lo cierto es que en una América Latina en disputa hay un modelo que se acomoda a los intereses de Estados Unidos, un modelo que es conservador en torno al avance en materia de derechos humanos, y hay modelos que hacen énfasis en la soberanía, en la cooperación sur-sur y el avance cualitativo en torno a derechos humanos que faltan todavía en América Latina terminar de conquistar. Yo creo, por ejemplo, que tenemos que transitar al reconocimiento, por ejemplo, de que personas del mismo sexo, si desean realizar una unión civil en libertad e igualdad de condiciones, puedan hacerlo. Ya está en Ecuador. Eso ha causado mucho beneplácito y opino exactamente lo mismo. Sí. Y la vamos a estar invitando para hablar de esos otros temas. Siempre nos queda corto el tiempo aquí. Le agradezco gracias mucho, y a disfrutar esta delicia porque no la estamos dejando comer. Salud y éxitos en esta gestión suya que lleva muy poco tiempo y hay que dejarla trabajar. Gracias. Amigos, se cuidan. Los dejo con el noticiero del mediodía. Permiso, salud. Casimira en familia.